yendo un poco, mechando distintas personas para que ustedes no se aburran también de escuchar siempre el mismo, pero la idea es que después estos lo podamos unir y que sea lo tengamos bastante hilado, ¿eh? Eh, Pepe, vos te queda la parte de terminar lo que habíamos empezado la clase pasada, que tiene que ver con historia, un poco. Tenemos que abordar la revolución industrial y después la Organización Internacional del Trabajo, Bueno, en cuanto a contenido histórico, ¿no? periodo histórico. Y después de ahí hacemos un parate y después empezamos con una parte ya de trabajo, ¿no? Y de la definición propia y de dónde surge el ordenamiento jurídico. Así que tenés la palabra, Pepe, y bueno. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? En el encuentro pasado habíamos desembocado en la evolución histórica que significó el cambio de la llamada Edad Media a la modernidad. Dijimos o comentamos que los historiadores establecen que la Edad Moderna, la fecha de nacimiento de la Edad Moderna sería el descubrimiento de América, en 1492. Hubo varios cambios respecto de una época de la Edad Media y de la Edad Moderna. Cambios que tienen que ver con lo filosófico y cultural, con lo político y con lo económico. Estos cambios, en cuanto a lo cultural, lo fundamental es que se pasó del teocentrismo propio de la Edad Media a el antropocentrismo de la modernidad. Esto es el reemplazo de la figura de Dios como creador a poner el hombre en el centro de la escena y el razonamiento humano. Este fenómeno se llamó humanismo o racionalismo y considera que el mundo, el universo y el conocimiento surge a partir de la propia razón humana. El conocimiento ya deja de ser considerado de origen divino, es decir, Dios es el que todo lo sabe y por un efecto de derrame, si se quiere, llega a nosotros, a los seres humanos, sino que el conocimiento parte del propio razonamiento humano. Así se entendió en la modernidad que es el razonamiento y el conocimiento humano los que permiten el cambio de la realidad, el cambio del mundo que nos rodea, en función de lo que en las postrimerías de la modernidad se llamó utilitarismo, es decir, todo para nuestra propia conveniencia en tantos seres humanos que vivimos en sociedad. Eso en cuanto a lo cultural y filosófico. En cuanto a lo político, la Edad Media estaba asignada por gobiernos locales o feudos, que fueron reemplazados por gobiernos centralizados ejercidos por las monarquías absolutistas europeas. Toda esta cuestión que estamos abordando ahora tiene como epicentro Europa, porque es de ahí de donde surgió la forma de vida actual en casi todas las partes del mundo, que son el industrialismo y el capitalismo. En lo político y en lo económico se desplazó la riqueza de la tierra a la ciudad, del modo que lo vamos a ver en un ratito. Habíamos hablado que en los siglos XVI y XVII tuvo lugar una serie de acontecimientos, un fenómeno cultural al que se llamó Renacimiento, que esto destacaba la presencia del hombre, del ser humano, en el centro de la escena. Todo esto contribuyó a que la modernidad sea sinónimo de la era de los grandes descubrimientos. Como nunca antes en la historia, hubo una sucesión de descubrimientos en cuanto a lo científico tecnológico y desarrollos tecnológicos nunca antes visto. El conocimiento humano se fue desarrollando de una forma inusitada. Antes nunca había tenido tanto desarrollo el conocimiento humano en materia científica y tecnológica como en la modernidad. En gran parte, esto ya lo hemos comentado, tiene que ver con dos figuras fundamentales. Una de ellas es Gutenberg, con la imprenta. La aparición de la imprenta hacia finales del 1400 hizo posible la socialización del conocimiento. El conocimiento que durante toda la Edad Media estuvo encerrado bajo 7 llaves por la Iglesia Católica, por el clero, con la aparición de la imprenta se distribuyó entre parte de la sociedad que antes no tenía acceso al conocimiento.
la imprenta. Y por otro lado, el monje Comenio, que es el padre de la didáctica. La didáctica tal cual la conocemos en la actualidad fue creación de Comenio hacia el 1500 y pico. ¿Cuál es la contribución de Comenio? La estratificación de la educación. Esta idea de que se hegemoniza al alumnado distribuyéndolo por franjas etarias. Esta división que tenemos hoy de primer grado, ciclo primario, ciclo secundario, ciclo superior, la estructura de la educación tal cual la conocemos hoy, la estructura didáctica, es obra de Comenio. Y eso contribuyó a la distribución del conocimiento que desembocó en la tercera gran revolución de la historia de la humanidad. La antropología reconoce al menos 3 revoluciones, entendiendo revolución como una serie de sucesos o acontecimientos que significaron un cambio drástico en la forma de vida conocida. La primera gran revolución que reconoce la antropología académica es la revolución cognitiva. Sabemos que somos una especie animal que se llama Homo sapiens. Cuando el Homo sapiens pasó a ser Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe, es el momento en el cual en la historia el ser humano tomó conciencia de su conocimiento. Es decir, además de tener razonamiento, a diferencia de otras especies animales, el ser humano tomó conciencia de ese conocimiento y empezó a emplear su conocimiento para su propio beneficio, más que nada para la supervivencia. A partir de allí, el Sapiens empezó a construir utensilios, armas, herramientas, para facilitar, para favorecer la caza y su propia subsistencia. Y eso lo colocó mejor posicionado frente a otros depredadores, animales más fuertes o más poderosos que el propio Sapiens. Y el manejo del fuego, el control del fuego le permitió obtener calor cuando lo necesitara y cocinar los alimentos, lo cual también le sirvió para diversificar la dieta y obtener mayor rédito nutricional, alimentos que antes no podía comer porque no los podía cocinar, a partir de la cocción, en virtud del manejo del fuego, los pudo comer. La segunda gran revolución que reconoce la antropología es la revolución agrícola. Cuando el Sapiens dejó de ser cazador-recolector para ser sedentario, se asentó en lugares determinados, aparecieron las primeras comunidades, las primeras sociedades humanas, y se delimitaron predios en donde el ser humano tenía sus animales de los cuales se servía y aprovechaba productos para su alimentación, y también aprendió a obtener vegetales con la siembra y luego con la cosecha. De este modo, el ser humano se hizo sedentario y eso significó un cambio tal en la vida de los seres humanos que rotundamente cambió y brindó una posibilidad de evolución nunca antes vista. La tercera gran revolución que reconocen los antropólogos en la historia de la humanidad, fíjense que estas 2 revoluciones tuvieron lugar hace miles de años. Sin embargo, no pasó nada de tal importancia en cuanto a el cambio de la forma de vida de nosotros, como lo fue la revolución industrial, que tuvo lugar, como dijimos, en la modernidad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII hasta el año 1840 o 1820, según qué historiador leamos. Según a quien leemos es que nos van a establecer estos mojones, estas fechas. Pero bueno, a partir de la invención de la máquina de vapor, que dijimos que fue por el inglés James Watts en 1769, la máquina de vapor, tuvo lugar la llamada primera revolución industrial y cambió el modo de producción de bienes. Primero, la mayor contribución, el mayor aprovechamiento de la máquina de vapor lo tuvo la industria textil. El haber
no me quiero perder en esto. La primera revolución industrial, entonces, de 1769 a 1820, 1840, tuvo ciertas consecuencias muy importantes. Algunas en el plano económico, el reemplazo de la fuerza animal por otra fuente de energía como lo era el calor y el vapor. El reemplazo de la producción individual y manufacturada, es decir, de la producción a mano, por la reproducción en cadena, la reproducción en serie, la producción industrial de bienes. Y el reemplazo de la fuerza animal para el traslado de esos bienes, de las mercaderías y de las personas. Así fue como, de la mano del ferrocarril a vapor primero y luego con el motor de explosión, y de la mano de los primeros buques a vapor, el traslado de mercaderías y de personas se vio favorecido. Fíjense que fueron cambios, hasta la aparición de la máquina a vapor, era como que todo estaba más quieto, y costaba mucho tiempo y mucho esfuerzo movilizar, sean bienes o sean personas. A partir de la máquina a vapor se agilizó el tráfico de bienes y de servicios en cuanto a traslado de personas. Este reemplazo de la agricultura y del trabajo manual por la industrialización y la mecanización en los mecanismos de producción, y la agilización del comercio a partir de la mayor fluidez en el tráfico de bienes y de personas, trajo ciertas consecuencias de carácter poblacional. La primera fue la migración de grandes masas poblacionales del campo a la ciudad. Ese fue el primer gran cambio en cuanto a lo poblacional, el abandono del campo, porque se fue mermando la actividad agropecuaria en beneficio de la actividad industrial, y las primeras fábricas estaban en las ciudades. Entonces hubo un desplazamiento del campo a la ciudad. La producción en serie trajo aparejada también un aumento constante del PBI, del Producto Bruto Interno, es decir, que las naciones cada vez eran más ricas. Las naciones industrializadas en Europa cada vez eran más ricas, es decir, cada vez acumulaban más capital. Y también se observó una explosión demográfica que tuvo más que ver con el desarrollo científico de las ciencias biológicas y en particular de la medicina. En la modernidad favoreció al desarrollo de las ciencias biológicas y de la medicina al punto tal que la expectativa de vida del ser humano se prolongó, es decir, vivíamos más tiempo, y se redujo drásticamente la mortalidad infantil. Las vacunas, el conocimiento de las enfermedades, esto no se lo voy a contar a ustedes, ¿no? Algún médico amigo una vez nos decía en la cátedra que la historia de la medicina en rigor es la historia de las enfermedades. Bueno, precisamente el control y el manejo y la cura de las enfermedades nunca antes fue tan conocido y tan amplio como en la modernidad. Y aún en nuestros días, y bueno, venimos de una pandemia que más o menos hizo tomar conciencia a un montón de gente que no somos del palo de la medicina de qué bien que se está trabajando en ese aspecto. Ahora bien, estos cambios demográficos y económicos se vieron aún más acentuados a partir de la llamada Segunda Revolución Industrial, que tiene un origen en 1840 aproximadamente, y la fecha de culminación de la llamada Segunda Revolución Industrial es con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Entonces, entre 1840 y 1914 tuvo lugar la llamada Segunda Revolución Industrial, de la mano del motor a explosión interna. El motor de combustión interna o el motor a explosión reemplaza como fuente energética el vapor producido por el agua calentada a partir de el carbón mineral o vegetal, según el caso. Se reemplaza la fuerza energética del vapor por
la energía producida por el movimiento de rotación que efectúa o que favorece el motor de explosión interna. Y la fuente energética del motor de explosión interna son los hidrocarburos derivados del petróleo, con lo cual el petróleo pasó a ser la frutilla del postre, pasó a ser la fuente de energía más codiciada y más utilizada por la comunidad humana desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, con todo, al ser un combustible fósil no renovable, permanentemente, y encima altamente contaminante, permanentemente se están buscando y cada vez más se está trabajando en pos del reemplazo de la energía de combustibles fósiles, ¿verdad? Esto también es casi de dominio público, es decir, más o menos que todos tenemos una idea de que el petróleo está en franco retroceso en cuanto a su importancia en la producción de bienes y servicios. Para la época que estamos hablando, segunda revolución industrial, el petróleo era la estrella. Solo pensar de cómo evolucionó desde finales del siglo XIX en adelante la industria automotriz, la industria naval y la industria aeronáutica de la mano del motor de combustión interna es fabuloso el desarrollo que han tenido estas actividades. ¿Cómo fue que se desarrolló la revolución industrial, sobre la cual queremos detenernos acabadamente, queremos meternos bien de lleno en la revolución industrial, porque la importancia antropológica que tuvo ya la mencionamos, es decir, después de la revolución agrícola no pasó nada tan importante como la revolución industrial. Y en el marco de la revolución industrial es que nace el derecho laboral. Tenemos que entender cómo fue la dinámica de la revolución industrial. Ya hemos mencionado que hubo una primera etapa con la máquina a vapor, una segunda etapa con el petróleo. Ahora bien, ¿qué fue lo que favoreció a que se produzca la revolución industrial? Además de el cambio de actor escénico que tuvo el hombre, la mayor participación del racionamiento humano, del racionalismo, y el amplio desarrollo científico y tecnológico que se vio en esta época, que fue lo que políticamente favoreció a la revolución industrial. La revolución industrial surge primariamente con la industria textil, la reforma en la industria textil en Gran Bretaña, en la isla británica, y en poco tiempo se dispersó por Europa, pero principalmente por la Europa sajona, no por la Europa latina, no en España, no en Francia primero, no en Italia, sino en Alemania, Países Bajos, bien, Austria. ¿Por qué pasó esto? Algunos lo atribuyen a un dato político que tiene que ver con la Carta Magna. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, en el año 1215, el rey Juan Sin Tierra, presionado por los reclamos de los nobles que se rehusaban a tributar los impuestos que el monarca les pedía, concedió una parte de su poder. Es el primer antecedente en donde un poderoso, un monarca, reconoce una limitación a su propio poder en favor de otros. A través de un documento escrito que se llamó Carta Magna, Juan Sin Tierra relegó un pedacito de su poder. De ahí, de la existencia de este documento histórico, es que ustedes habrán escuchado decir que la Constitución Nacional, a veces el periodismo la sinonimia, es decir, la usa como sinónimo de Carta Magna. Hablan de la Carta Magna refiriéndose a la Constitución Nacional, porque es el primer antecedente histórico del constitucionalismo, que fue un movimiento cultural y jurídico que alcanzó al mundo entero. Hoy todos los países del mundo se rigen por la letra de una constitución, que es el instrumento en donde se plasmó el acuerdo primigenio de cómo vamos a vivir, bajo qué términos los argentinos somos la nación argentina
y tenemos determinada forma de gobierno, determinados derechos como ciudadanos, determinados límites al poder, ¿sí? Todo lo fundamental del derecho está en la Constitución. Y cada país del mundo tiene la suya, y el origen histórico del constitucionalismo está en la Carta Magna. Este antecedente de que el monarca, que en Gran Bretaña fue el primer lugar en el mundo donde el monarca se comprometió por escrito a limitar su propio poder, entienden algunos historiadores que fue lo que posibilitó el desarrollo industrial de la Revolución Industrial. El hecho de que emprendedores privados, ciudadanos que después conformaron la burguesía, hayan sentido seguridad jurídica para sus inversiones. Esto es dicho en términos modernos. Es como que Inglaterra fue el primer lugar donde se le dio bola o se le reconoció el esfuerzo y el aporte a los privados. Y el otro argumento por el cual se entiende que el desarrollo industrial y capitalista fue favorecido en la Europa sajona y no en la Europa anglosajona y no en la Europa latina, tiene que ver con la escisión de la Iglesia Católica. Ustedes recuerdan que hacia mediados del siglo XVI en la Iglesia Católica Romana tuvo un cismo, el cismo de la Iglesia Católica propiciada por Lutero y Calvino. Estos monjes es como que se cortaron solos, se abrieron de la autoridad del Papa con sede en Roma, porque entendían que la misión y el paso de los seres humanos por esta tierra no tenía el mismo sentido que sí lo tenía para los cristianos romanos. Es decir, los protestantes, Lutero, Calvino y todos sus seguidores, que fueron miles, los protestantes son cristianos, son devotos de la fe cristiana, creen que Cristo ha sido el Mesías enviado por Dios, están de acuerdo en eso, pero no están de acuerdo en el rol que le cabe al ser humano en su paso por esta tierra. Y es más, tampoco están de acuerdo con entender el trabajo como el castigo bíblico. Ustedes saben que para la fe cristiana, o para la Iglesia Católica Romana, el trabajo tiene que ver con el pecado original y fue el castigo que Dios le impuso al hombre por haber pecado y haberlo desobedecido. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el paraíso no tenía esa carga el hombre. Cuando lo echa del paraíso por haber pecado, lo condena a trabajar. Pues bien, los protestantes entienden al trabajo como un bien y como un valor. Es decir, el trabajo no es producto no es un castigo por haber pecado. El trabajo es un bien y es un valor digno de ser rescatado. Y es más, la acumulación de riqueza para la ética protestante, la acumulación de riqueza es signo de bienaventuranza en el más allá. Es decir, si me va bien acá en la tierra, si me va bien económicamente en mi paso por este mundo, eso indica que me gano el cielo. Es diametralmente opuesto al bienaventurados los pobres de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, esta es una explicación socioteológica, si se quiere, de por qué el capitalismo y la industrialización se desarrolló tanto antes y tanto más en la Europa protestante y en los Estados Unidos, que tienen la misma ética protestante. A ver, ¿con qué seguimos? En Inglaterra también, que es donde James Watts patentó su invención de la máquina a vapor, es el lugar en donde se le brindó seguridad jurídica al régimen de patentes. La patente de invención es un derecho que el Estado reconoce en un particular, y es un derecho exclusivo, es decir, yo particular registro un invento, registro una patente, y eso me da beneficios económicos, aunque yo no haga nada más. Simplemente por el hecho de inventar, de contribuir a la comunidad y a la economía con una invención, merezco un resarcimiento económico para todo aquel que se beneficie o que se aproveche de mi invento. Este régimen de patentes se impuso a lo largo de la historia en todo el mundo y tuvo su origen en Inglaterra. A modo anecdótico,
me parece simpática la anécdota, les cuento. En nuestro país, la primer marca registrada, es decir, la patente número 1 del registro, es la bebida que se llama esperidina. Que la esperidina es una bebida tipo Gancia, así es como un aperitivo hecho a base de naranjas amargas, que lo trajo a nuestro país, lo inventó un norteamericano de apellido Bagley, que no es el de las galletitas, es otro. Este sujeto Bagley vino después de la Guerra de Secesión norteamericana, se radicó en Buenos Aires, se puso a producir esta bebida y consiguió una entrevista con el entonces presidente Nicolás Avellaneda, esto es en 1876, ¿sí? Consigue la entrevista con Nicolás Avellaneda y lo convence de que promulgue la ley de marcas y patentes, de que cree un registro en donde los inventores puedan registrar sus invenciones para asegurarse así derechos sobre su invención. Por eso es que, bueno, Nicolás Avellaneda parece que lo escuchó, se sanciona la ley de marcas y patentes en nuestro país y la esperidina tiene la patente número 1. Además, Bagley había desarrollado, había desplegado una campaña publicitaria muy curiosa para la época. 1876, es decir, antes de la primer gran ola inmigratoria europea propiciada por Sarmiento. Presidencia de Avellaneda, Buenos Aires era todavía la gran aldea, no era la urbe que fue después, la enorme urbe cosmopolita que fue después. Lo que hizo Bagley fue poner carteles publicitarios que decían solamente la palabra esperidina, sin explicar de qué se trataba, qué tipo de producto era. Y esto lo puso en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Es como que hoy lo pongas en el puente Pueyrredón, qué sé yo, en el puente de Pompeya y en la avenida General Paz. Carteles que anunciaban esperidina. Eso generó una expectativa y una curiosidad en las esferas más altas de la sociedad bonaerense de la época, hasta que finalmente apareció el producto, que tuvo mucho éxito. Y él, además de registrar la marca y la fórmula, registró el envase, que la botella de esperidina, si no la conocen, es muy particular, muy característica, es como un barrilito, está buena. Bueno, anécdotas aparte. Las consecuencias entonces de la revolución industrial, que ya vimos más o menos, nos aproximamos al contexto filosófico y político en el cual se desarrolló la llamada revolución industrial en sus 2 etapas, y por qué se entiende o por qué entienden los historiadores que fue favorecida en una parte del mundo y no en otra. Las consecuencias demográficas son las que vimos recién: el éxodo rural en favor de la ciudad y el crecimiento sostenido de la población por estas cuestiones médicas, si se quiere, o sanitarias que estábamos hablando recién. Las consecuencias económicas tienen que ver con la producción en serie, el desarrollo del capitalismo y el nacimiento de grandes empresas o corporaciones. ¿Cómo es esto del desarrollo del capitalismo? La revolución industrial dio también consecuencias sociales, que es la aparición de 2 grupos sociales o clases sociales que no existían antes, o no existían bajo esta modalidad. Una es el proletariado, o los trabajadores, y la otra es la burguesía, que eran la burguesía industrial, que son los dueños de los medios de producción, los dueños de la fábrica, los dueños de la máquina o los dueños de la patente de invención. Estas personas, que son pocas, siempre han sido pocas, acumulaban cada vez más poder económico. Cada vez acumulaban más dinero, más riqueza, y ustedes saben que en política el poder económico se traduce finalmente en poder político. Por un lado, entonces, tenemos como consecuencia social de la revolución industrial la aparición de la burguesía industrial. Y por otro lado, el proletariado, que son los trabajadores, los empleados de las fábricas, que son muchos. Aparece, sin duda, que esto generó conflictos y apareció lo que se llama cuestión social, así genéricamente. Es decir, la existencia de la mano de la revolución industrial y del capitalismo, la existencia de la injusticia social que implica que unos pocos sean los dueños de casi todo y de casi toda la riqueza, y muchos, miles,
no tengan prácticamente nada salvo su salario, se llama cuestión social. Este fenómeno de desigualdad se llama cuestión social. Es algo inusitado, algo inédito que generó la revolución industrial y que nunca antes la humanidad había tenido este problema. Porque, como lo ha estudiado Marx, ustedes recuerdan cuando hace la dicotomía entre el amo y el esclavo, y después entre el señor feudal y el siervo de la gleba, esas relaciones dispares de poder no cobraron la implicancia social que cobró de la mano del capitalismo la cuestión social, la diferencia entre la burguesía industrial, la burguesía capitalista y el proletariado o los trabajadores. Ocurrió que los trabajadores eran muchos, no había una normativa social que los ampare, es decir, que esa desigualdad de poder en la que se encontraban era efectiva, es decir, era el poder real, la desigualdad. Se encontraron en una situación en que nadie los amparaba, nadie los defendía, tenían que acudir al trabajo en la fábrica a cambio del salario, porque era la única forma de subsistencia, y el salario estaba regulado por las leyes de mercado de oferta y demanda. El salario regulado por las leyes de mercado, con lo cual, si tengo determinada cantidad de puestos de trabajo y una cantidad mayor de mano de obra dispuesta a trabajar, de personas que quieren trabajar, eso hace, por ley de oferta y demanda, que el salario sea bajo. Es más, hubo teóricos que explicaban que el salario tenía que alcanzar para la mera subsistencia del trabajador, es decir, que no había razón por la cual el trabajador pueda, no había razón que favorezca la idea de que el trabajador pueda ahorrar, o que le sobre nada, porque él contribuye con su fuerza laborativa a la producción de bienes que son del capitalista. Entonces lo que él merece solamente es el pago para la subsistencia. Bueno, esta mecánica y esta desigualdad, a la que llamamos, insisto, cuestión social, recuerden, el dato clave es que la cuestión social aparece con la revolución industrial. ¿A qué llamamos cuestión social? A la desigualdad de estos dos nuevos actores sociales que son la burguesía capitalista y el proletariado. Esta cuestión social trajo o conoció dos críticas fuertes, quizás tres. Hay tres posturas teóricas frente a la cuestión social que la critican o que lo advierten. Una es el socialismo utópico. El socialismo utópico planteaba un mundo ideal, un mundo en donde todos tenemos que ser iguales y donde todos somos dueños de todo. Aparece en poco tiempo el desarrollo teórico que se llama socialismo científico, de Marx y Engels, los dos alemanes que plantearon que esto solamente, es decir, que la cuestión social solamente se va a paliar o se va a mejorar, la cuestión social, con la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. No admite el marxismo que los medios de producción, es decir, que las fábricas productoras de bienes, sean de capitales privados. Tienen que ser primero del Estado y después de los trabajadores en una última instancia a la que se llama comunismo. Ustedes bien saben que estas posturas teóricas han sido ensayadas en la historia de la humanidad a lo largo del siglo XX, a partir fundamentalmente de la Revolución Rusa de 1917, la instauración del régimen socialista en la ex Unión Soviética, que en 1989 desapareció ese proyecto, y se entiende como un fracaso del sistema socialista. Hubo algunos otros satélites socialistas, como lo es aún hoy en cierta medida Cuba, o Laos. Algunos estados del sudeste asiático sostienen un régimen socialista, y hasta la China, que en 1948, después de la revolución en la que triunfó Mao Zedong, conoció una administración del Estado de carácter socialista. Bueno, ustedes saben que está en decadencia ese régimen, en franca apertura al capitalismo. Hay
no me acuerdo la cantidad, creo que la propuesta es que cada 5 años 20 millones de chinos, de ciudadanos chinos, ingresen a la llamada clase media. Es decir, hay proyectos estatales en China de políticas económicas que intentan ir saliendo paulatinamente del régimen socialista. Entonces tenemos una crítica débil a la cuestión social y al capitalismo, que fue el socialismo utópico, una un poco más fuerte, de carácter científico, que es el marxismo, y la tercera postura crítica a la cuestión social o de advertencia sobre la cuestión social es la llamada doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Católica, ustedes saben que la Iglesia Católica plantea sus posturas frente a la realidad a partir de encíclicas papales. El Papa, que es el líder, la principal cabeza de la Iglesia Católica, redacta y publica encíclicas papales o bulas plantando banderas, es decir, sentando su posición referente a determinados temas. Así fue como la Iglesia Católica desarrolló su doctrina social frente a este fenómeno que es la cuestión social, con una primera encíclica de 1891. 1891, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Rerum Novarum, las encíclicas siempre tienen nombres en latín. Sinceramente no sé si están redactadas en latín o no. Lo cierto es que los títulos, los nombres siempre son en latín. Rerum Novarum de León XIII de 1891 es de las cosas nuevas. Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. Y advierte este fenómeno a lo que llamamos cuestión social. Plantea básicamente que la Iglesia Católica defiende la propiedad privada, entiende que es decir, esta idea marxista de que los medios de producción no pueden estar en manos de capitales privados, la rechaza la Iglesia Católica. Entiende que sí, que la propiedad privada tiene que contribuir al bien social. Y favorece la creación de sindicatos para defender comunitariamente los intereses del proletariado. Esa es Rerum Novarum. En 1931, 40 años después, el Papa Pío XI publica la encíclica papal que se llama 40º Anno, es decir, año 40, 40 aniversario sería, 40 aniversario. 40 años después de la Rerum Novarum, la Iglesia Católica vuelve a abordar el problema de la cuestión social. Sigue sosteniendo el carácter positivo de la propiedad privada, condena al socialismo, que ya estaba vigente en la Unión Soviética, 1931, en la Unión Soviética, y encima empezó a amenazar el fantasma del nacionalsocialismo alemán para la época. Ustedes saben que el Partido Nacional Socialista llega al poder en Alemania en 1933, es decir, que a partir de 1921 el germen del nazismo ya estaba dando vueltas en Europa. Y la idea nazi en lo social era lo nuestro es nuestro, y el nacionalismo proponía, el nacionalsocialismo alemán proponía una redistribución de la riqueza. Eso también tuvo su correlato ideológico con la persecución de judíos. Ustedes saben que los industriales alemanes de antes de la Segunda Guerra Mundial, los industriales alemanes y los banqueros eran de origen judío. Entonces tuvo mucha raigambre en el pueblo alemán este sentimiento de pertenencia y nacionalismo en contra del sionismo. Y eso, bueno, desembocó en la catástrofe histórica sin precedentes que conocimos como Segunda Guerra Mundial. Estábamos con la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II, el Papa que ha venido a nuestro país, que era polaco, y que hace 4 papados que fue Papa, ¿no? Juan Pablo II abordó la temática de la cuestión social en una encíclica que se llamó Centésimos Annus, a 100 años de la Rerum Novarum, es decir, en 1991, sacó una encíclica que sería 100 aniversario,
y aborda la cuestión social, entendiendo, es decir, rescatando el sentimiento de solidaridad que debe tener el pueblo cristiano, y más o menos se queda ahí. Es decir, que la doctrina social de la Iglesia tiene como pilares la advertencia de la cuestión social, la necesidad de sindicalización, el rescate del valor solidaridad y de la necesidad de la propiedad privada. Esos serían los ejes de la doctrina social de la Iglesia, que, como dijimos, es una respuesta a la cuestión social, que es un fenómeno surgido del capitalismo. La revolución industrial trajo otra característica, otra novedad que antes no se Perdón, conocía. Pepe. Sí. ¿Le podrías repetir, por favor, a lo de la doctrina de la Iglesia? Propiedad privada y la... Sí. El rescate de la propiedad privada, la solidaridad y el reconocimiento del derecho a sindicalización, el beneficio de corporizarse que tienen los trabajadores, como es la sindicalización. Ah, perfecto. Gracias, Pepe. No, bueno, no importa, no. Iba a hacer mención al origen polaco de este papa. Yo creo y que, de que para el... no estaría mal, Sí, Marcelo. No estaría mal, a ver si... De paso hago una recorrida por todos, a ver cómo venimos. ¿Qué les parece hasta ahora? O sea, la verdad que Pepe es un experto, vendría a ser en la parte histórica, sobre todo con lo que es el trabajo y en otras áreas también, porque en realidad tenemos todo un núcleo y un centro común de la historia que va derivando para cada una de las ramas. O sea, si usted se pone a analizar desde la parte médica, se van a encontrar con que de ahí derivan todas las cuestiones que conocen hoy como derivaciones de esas épocas, ¿no? Desde donde venimos con nuestro raigambre, tanto sea jurídico, como es el caso del derecho laboral, como también científico, como es en cada una de las ramas. Sí, es interesantísimo. Yo por ahí sé que la parte histórica, a todos nosotros, a los que, por ahí los que trabajamos en derecho, nos movemos mucho más en eso, ¿no? Por ahí los que están fuera de esta disciplina, como que no lo conocían o no tienen por qué tampoco saber tan profundamente cuestiones. Pero es importantísimo porque así como Pepe lo está haciendo tan didáctico y que es algo que yo ya lo escuché a él hablar sobre estas cuestiones y cómo después desarrolla, nos vamos a encontrar además del desarrollo de Pepe didáctico, también nos vamos a encontrar con un reconocimiento de otras cuestiones que ya fuimos viendo en otros momentos y que se van plasmando a través de esta historia, ¿no? Cuando en algún momento yo les hablaba de la transposición de la verdad desde el carácter religioso al carácter científico y que de alguna manera ponía en crítica a la ciencia con este criterio, sepamos que también el desarrollo histórico nos nutre, conocer cuáles son los hechos que desarrollaron a llegar hasta ese momento nos va a permitir pensar en derecho y pensar en principios del derecho, que ahora seguramente Pepe va a ir para ese lado. Te dejo continuar, Pepe. Yo más que nada es para verlos y aparentemente todavía están todos prestando atención, significa que vamos muy bien. Muy bien. Bueno, sí, cuando se empiecen a aburrir, toquen timbre y... sí, no, yo siempre tengo presente que la gente de las ciencias duras o de las ciencias biológicas tiene cierta resistencia o poco interés en las cuestiones sociales, ¿no? Pero bueno, nos tocó eso. Hoy tenemos un curso de medicina laboral en donde tenemos que abordar el derecho laboral y qué sé yo, nos parece importante saber a dónde estamos parados, ¿no? El derecho no es una fruta que voy y la saco de un árbol y tampoco está escrito en una piedra y es inamovible. En el derecho, como en todos los órdenes de la vida, somos hijos de la historia. De eso estoy convencido. Y en función de eso... Sobre todo que la historia parte de estos conflictos sociales, ¿no? que se van desarrollando permanente. En la humanidad, permanente. El derecho, por eso que nosotros estamos tan cerca del conflicto social, porque el derecho va caminando, va subiendo en su desarrollo a través de sostenerse sobre esto, o tratar de alguna manera de limitar esos conflictos. La medicina de alguna manera también tiene esta idea, ¿no? Porque como decíamos, hoy decía Pepe muy acertadamente que hablaba del profesor Cliff, que lo menciona acá y me pararía para
para nombrarlo por el tema de que muchos de ustedes también lo conocen, que es de otro colegio médico, pero que es muy conocido. El tema de que la medicina también es la historia de la enfermedad, entonces pareciera como que compartimos esa experiencia, ¿no? Nosotros desde el derecho tenemos la historia del conflicto y la medicina también con esta historia. Entonces, yo creo que es importante. Denle bolilla a esta parte histórica, por ahí es un poco densa, ya llevamos casi 50 minutos de desarrollo de la parte histórica y no terminamos, pero de la manera que Pepe la da, obviamente que siempre me da mucha gracia verlo, en el sentido de que yo ya conozco el conocimiento que tiene y que está tratando de enfocarlo en lo menos complejo posible, como para que ustedes lo puedan alcanzar tranquilamente y muy didácticamente. Entonces, aprovechémoslo, no hay muchas oportunidades para poder conocer la historia de esta manera. Y dejamos, obviamente, que aquello que les interese, hoy como Jimé también preguntaba respecto del tema que es importante, lo de la doctrina de la Iglesia, cualquier duda que les surja de esto, o que quieran ampliar, porque para esto hay para hablar varias clases, que quieran ampliar, lo pueden consultar o nos consultan a través del grupo. Pepe, perdón que... Sí, sin duda, obviamente estamos abiertos permanentemente. No, a partir de esto que decía Marcelo, palabras que agradezco, yo recuerdo, claro, a lo largo de la vida uno ha ido estudiando diversas cosas, ¿no? Y cuando me tocó estudiar psicología evolutiva en alguna carrera, descubrí un montón de respuestas que hacen a la historia del arte. Cuando hablamos de artes plásticas, de pintura, ¿por qué determinadas escuelas pictóricas, determinados pintores europeos o americanos pintaban de esta forma en el siglo XX, de la forma en que lo hacen? Y a partir de haber estudiado psicología evolutiva entendí. Es decir, que había un vínculo necesario, histórico, en el cual hay descubrimientos, se desarrollan teorías y aparece el arte. Del mismo modo, ustedes conocen, la deben haber visto, la película esa que se llama La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos básicamente es una invasión extraterrestre al planeta Tierra. Y quienes terminan ganándole a los extraterrestres, porque no había forma de combatirlos, quienes terminan matándolos fueron los microorganismos, las bacterias o los virus, si queremos, porque ellos vinieron y no tenían anticuerpos para estas bacterias. ¿Y qué pasa? Es una novela de 1890, 1880, por ahí, del inglés Wells, de H.G. Wells. Un positivista, sí, característico. Entonces yo alguna vez hablando de esa película, una película de Tom Cruise, es decir, una película dirigida por Spielberg, una película bastante nueva, muy actual en su factura, es decir, una película de ahora, y está lejos de lo que consideramos cinearte, es decir, no es una película francesa de la década del 60, es una película de Hollywood pochoclera, ¿sí? No me acuerdo con quién hablábamos, que generó cierto interés antropológico, la historia esa, y me acuerdo que la habíamos definido como una película contemporánea a la penicilina. Claro, es decir, a Wells, al novelista, al que escribió el libro, a partir del cual después se hicieron dos películas, una en la década del 50 y esta otra nueva, se ve que estaba tan maravillado con el descubrimiento que hubo en el microscopio, que lo usó para una historia de ficción. Y esto es permanente. El arte habla de nosotros en función de las cosas que vamos descubriendo y que vamos aprendiendo. Me preocupa lo de Matrix nada más, me preocupa un poco, pero bueno, después... Sí, y ni hablar de Terminator, ni hablar. Bueno, más o menos hemos hecho una aproximación a la cuestión social y cómo es que hay un paradigma de desigualdad entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción, y las empresas. Decía que la otra contribución del capitalismo industrial fue el mercado, lo que llamamos el mercado hacia secas. Porque fíjense que en la Edad Media el artesano producía con sus manos a requerimiento, a pedido, es decir, hacía un par de zapatos al que se lo pedía y así. Era una economía exigua y de supervivencia.
el sistema de producción en serie, el sistema de producción industrial, produce bienes por encima de la demanda. Es decir, se genera un stock de bienes que tienen que ser vendidos y colocados. Entonces aparece el mercado y la fabricación, entre comillas, la creación de la necesidad. Es decir, cualquiera de nosotros necesita para sobrevivir tantos pares de zapatillas o de zapatos como tenemos. ¿Necesito la cantidad de relojes que tengo para saber la hora o quizá con uno alcanzaría? Y así el mercado te impone la necesidad por moda, por color, por conveniencia, por aspecto, por infinidad de motivos de carácter psicológico, te imponen la necesidad de adquirir bienes que si no los adquirimos, el sistema económico se derrumba. Ha habido crisis de stock en la crisis del 29 de Estados Unidos. Pero bueno, digo como último dato aportado por la revolución industrial, el mercado. Ni hablar, ni hablar del Audi con la rubia al lado, ¿no? Que eso es algo que es prácticamente... ¿Quién pudiera, Marcelo? ¿Y por qué? ¿Quién pudiera? O sea, para acceder a la rubia hay que tener el Audi. Seguro que... No, y así. Y así sucesivamente. Sí, es un tanto, tu comentario no tiene perspectiva de género, te digo. Estás caminando por la cornisa. Sí. Bien, bueno, toda esta situación de la cuestión social y la desigualdad entre trabajadores y capitalistas dio lugar a una cantidad de reclamos todavía no sindicalizados, porque los trabajadores no tenían derecho a sindicalización. No tenían ningún derecho, no se les reconocía derecho. Como digo, el salario era entendido como una mercancía más que estaba sujeta a las leyes de oferta y demanda. Las jornadas laborales se extendían por hasta 14 horas. No estaba reglamentado el trabajo infantil, con lo cual el que más o menos tenía un poquito de fuerza tenía que ir a trabajar sin importar la edad que tuviera. Y sumado a eso, las condiciones de hacinamiento en las que vivían los proletarios que se mudaron del campo a ciudades que todavía no estaban en sus comienzos de la industrialización, las ciudades no estaban todavía preparadas para albergar a tanta gente. Entonces, y eso uno lo ve hoy en cualquier ciudad de nuestro país, y más o menos recorres o quédate con el conurbano, como dentro de geográficamente el centro del poder, es decir, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad está la plaza, y alrededor de la plaza está la presencia del Estado, la escuela, que es el conocimiento, es el saber, está la municipalidad, que es el poder político, está la iglesia, que es el otro poder, y están los comercios, es decir, está la burguesía dando vueltas por ahí. Y las casas más importantes y la mejor urbanización siempre está cerca del centro de la ciudad, que generalmente están cercanas a la estación de ferrocarril. Así se ha ido desarrollando nuestras ciudades en nuestro país. Llega el ferrocarril, está la plaza, están los organismos de poder, y el poder, está el banco, siempre está el banco, en provincia, en nación, siempre está el banco ahí, es decir, el poder económico, y los que tienen plata viven más o menos por ahí cerca y en los mejores lugares, en la zona mejor iluminada, mejor asfaltada, con cloacas, con los servicios. A medida que nos vamos alejando de ese centro de poder, todo se va empobreciendo, y ya no hay tantos faroles, ya no hay tanto asfalto y las calles son de tierra y todas las casas empiezan a ser más pobres. ¿Y quiénes son los que viven ahí? Son los más que menos tienen. Y no quiero que esto parezca un discurso psicobolche, pero es la realidad. La geografía, no la geografía física, sino la geografía urbana, también nos muestra datos ideológico-políticos y económicos. Frente a esta desigualdad de hecho que impuso la cuestión social, aparece la necesidad de normativizar esto, de normar, de reglar, porque hubo ciertos fenómenos que se estaban escapando, como ser el anarquismo. El anarquismo fue
recuerdan que hace un ratito veíamos que como crítica a la cuestión social y al capitalismo apareció el socialismo utópico, una derivación del socialismo utópico que aspiraba a un mundo ideal sin desigualdades, lo proponían los anarquistas. Anarquía etimológicamente es sin poder, sin Estado. El anarquismo proponía un sistema de valores diferente, de valores sociales, en donde no había ni pobres ni ricos, pero tampoco había ni poderosos ni desamparados. El anarquismo tuvo mucha raigambre en las primeras agrupaciones de trabajadores que espontáneamente, viéndose vulnerados en derechos que hoy llamamos humanos, es decir, cuando vieron que llevaban todas las de perder y que no había horizonte por delante, empezaron a rebelarse, se empezaron a nuclear y los primeros sindicatos informales de los trabajadores europeos fueron anarquistas. Y los anarquistas ponían bombas y hacían quilombo y hacían boicots. El boicot es la vía de hecho, es el mecanismo a través del cual un trabajador descontento, uno o muchos trabajadores disconformes, perjudican intencionalmente la producción de su empleador. Eso es el boicot. Romper la máquina, adulterar productos, envenenar vino, acá en nuestro país pasó, el vino de Amajuana que se llamaba Soy Cuyano mató un montón de gente de un día para el otro. El dueño de la bodega terminó en cana y todo indicaba que había sido víctima de un boicot laboral. Ese es el boicot, es una medida de hecho que se estaba empezando a ejercer. Y también, como es tumultos y revoluciones obreras. Así es como empieza a desarrollarse el llamado derecho laboral. Y el derecho laboral tiene ciertos principios que los vamos a desarrollar después, porque hacen a una cuestión teórica y técnica propiamente jurídica, es decir, hace específicamente a lo que es el derecho. Entonces, las características y los principios fundamentales del derecho laboral lo dejo para Marcelo y si no, se los debo para la próxima. Lo que sí quiero desarrollar ahora en 10 minutitos es la evolución histórica de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque lo pide el programa. Y es esto quizás en cuanto a evolución histórica, lo único que pide el programa de nuestro curso. Lo que pasa es que nos pareció oportuno brindar todo esto de lo que venimos hablando como introducción al derecho laboral. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de Naciones Unidas, pero que es anterior a Naciones Unidas. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas es de 1945, es finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones deciden generar un organismo supranacional para evitar que vuelva a haber una catástrofe como fueron las dos guerras mundiales del siglo pasado. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, se fundó en 1919 en el Tratado de Versalles, que son esos tratados que celebran las potencias que ganan la guerra. En el Tratado de Versalles se creó la Sociedad de las Naciones, que tenía el mismo espíritu de la actual Organización de Naciones Unidas, pero fracasó, no prosperó. Retomando aquella idea de la Sociedad de las Naciones, en 1945 se crea la ONU, Organización de Naciones Unidas, en la que actualmente forman parte casi todos los países del mundo, que tiene gran cantidad de órganos deliberativos y es el ámbito en el cual los estados se reúnen y se ponen de acuerdo en tratados que hacen al desarme nuclear, a la búsqueda de la paz, a establecer zonas determinadas para determinados fines culturales o científicos. Así hay organismos, está la UNESCO, hay un montón de organismos, entre ellos de la salud, como es la de la vacuna que estuvimos. OMS, Organización Mundial de la Salud, no me salía, perdónenme. La OMS es un órgano de Naciones Unidas. Otro órgano de Naciones Unidas es la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en el Tratado de Versalles. Y a diferencia de la Sociedad de las Naciones,
persistió. Fue reformulada en el Tratado de Filadelfia de 1944 y está integrada a Naciones Unidas. Entonces, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es un órgano de Naciones Unidas, y ustedes saben que no todos los países que forman parte de Naciones Unidas forman parte de todos los tratados. Eventualmente, en el marco de Naciones Unidas se firma un tratado que algún país no suscribe. Estados Unidos suele esquivar mucho los tratados de Naciones Unidas. Hoy, la Organización Internacional del Trabajo está integrada por 187 países. 187. Y en su carta fundacional, es decir, en el momento en que se crea, en 1919, se crea para la expansión global de los derechos de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras. Es como una gran oficina de derecho laboral. Todas las legislaciones laborales locales, todas las leyes que tienen que ver con el trabajo en cada país, responden en cierta medida a los designios de la Organización Internacional del Trabajo. No porque tenga que ser así obligatoriamente, pero se da este fenómeno de que el derecho del trabajo siempre rumbea para el mismo lado, tendiente a que los derechos de los trabajadores sean expandidos lo más posible. Está gobernada por una conferencia internacional del trabajo. Es decir, el órgano de gobierno de la OIT es la Conferencia Internacional del Trabajo, que está integrada por 4 representantes de cada país que la integra. Es decir, de los 187 países, cada país manda 4 tipos. 4. 2 por el gobierno. 1 por los trabajadores, por las organizaciones de trabajadores de cada país, en nuestro país la CGT, y otro en representación de los empleadores, es decir, no sé cuál será el organismo, la Cámara Empresarial que nuclea a todas las empresas de Argentina. Será Fede Cámaras, no sé exactamente cuál es, pero se ubican. El Estado argentino, integrante de la OIT, manda para la integración de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano del gobierno de la OIT, manda 4 personas. 2 son funcionarios del Estado, del gobierno de turno. 1 va por la CGT y otro va por los empleadores. Se reúnen una vez al año en la sede de la OIT que queda en la ciudad de Ginebra, Suiza. Ahí se reúnen y emiten lo que se llama informe global. Y el informe global de la conferencia internacional tiene que versar sobre, es decir, siempre se tratan los mismos temas y a ver cómo va evolucionando cada estado, cada país en esas materias. ¿Cuáles son estas materias? La libertad sindical y el reconocimiento de negociación colectiva. Es importante para el ejercicio del derecho laboral que haya libertad sindical y reconocimiento al derecho de negociación colectiva. En algunos países no pasa. Otro ítem al que siempre hace referencia el informe global de la Conferencia Internacional del Trabajo, todos los años aborda este tema de la libertad sindical, la eliminación de los trabajos forzosos u obligatorios. Tercer punto, la abolición del trabajo infantil. Es como que se reúnen todos estos y dicen, bueno, a ver tu país cómo anda en este tema. ¿Y trabajo infantil hay? ¿No lo abolieron todavía? Bueno, comprométanse a adecuar la legislación local, la legislación de cada país, a estos principios de la OIT. Finalmente, abordan el tema de la eliminación de la discriminación en el empleo, que este es un tema que a partir de las políticas de género y de todo esto de la perspectiva de género de la que se está hablando en estos últimos años, tienen mucha actualidad, ¿sí? La no discriminación en el empleo. Otro órgano de gobierno, esta es la Conferencia Internacional, que es el órgano de gobierno, y es la que designa al director general, que es como el ejecutivo, digamos, la cara visible, el director general. Otro órgano de gobierno es la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos en Derecho Laboral está integrada
por juristas que lo que hacen es revisar los informes globales de la asamblea esta, de la conferencia. Y finalmente, lo que es tenemos decir, son 3 horas. Perdón, lo que tenemos de bueno los abogados es que siempre nos buscamos lugar donde ir a trabajar, ¿no? Siempre conseguimos un puesto nuevo para crear algún organismo o algo para poder. Y esto queda en Ginebra. Imagínate. Mirá si quedara en, no sé, no quiero ser peyorativo, pero Ginebra es un lugar lindo, ¿no? Digo, son 3 órganos de gobierno. ¿Cómo es? La Conferencia Internacional, la Comisión de Expertos, que revisa, digamos, en cierta medida las decisiones los informes de la Comisión de la Asamblea Internacional, y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está integrado por 56 personas. Son 56 miembros, de los cuales 10 de los 56 miembros del Consejo de Administración de OIT están designados directamente por los 10 países de mayor poder industrial del mundo. Los 10 países industrializados más importantes designan directamente a 10 de los 53 miembros del Consejo de Administración. Ustedes vieron que en Naciones Unidas también hay el Consejo de Seguridad que está integrando por 5 o 6 países. Es decir, es como que somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Bueno, acá también pasa. Esto, bueno, tiene un sentido, más que político, tiene un sentido en cuanto a que hay países en donde la industria, la actividad industrial, con eso los conflictos laborales, tiene más peso que en otros. Un país eminentemente agropecuario no tiene los mismos problemas en cuanto a leyes laborales que los que puede tener Alemania, por ejemplo. Los 10 estados actualmente de mayor relevancia industrial en el mundo son Alemania, Brasil, obviamente Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, el Reino Unido, Rusia, China, y dejé para el final los últimos 2, que son Brasil e India. Uno puede decir, India es una potencia industrial, porque son como 1.000 millones de habitantes. Es decir, tiene un mercado interno tan grande que sí, sin duda es una potencia industrial, como lo es Brasil y obviamente como lo es China, ¿no? Son 1.300 millones, creo. Después son los países de siempre. Alemania, Estados Unidos, Francia son los líderes del mundo, ¿no? Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. El Consejo de Administración elige al director general, que cumple funciones durante 5 años. El último que hubo, no sé si es actual, es inglés. Y los miembros del Consejo de Administración se reúnen cada 4 meses y duran en sus funciones 3 años. Y sí, son todos abogados especialistas en el derecho laboral, como dijo Marcelito, que no lo soy yo. Así que a partir de eso fue el resumen apretado de la Organización Internacional del Trabajo. Un poquitito de historia y cómo está regido su organismo y a qué se dedica. A partir de ahora, lo que queda para adelante del curso es todo estrictamente derecho del trabajo. Y yo tengo apuntados algunas fuentes y principios generales, pero me parece oportuno desarrollarlo en la próxima. Así que, Marcelo, si estás de acuerdo, te dejo a vos. Las fuentes del derecho, a mí lo que quería hacer es que ellos tengan, porque hay algunos que ya tuvieron clases conmigo en otros cursos y todo, pero vale refrescar esto de, primero, bueno, obviamente que los organismos del trabajo, como la organización, la OIT, obviamente que es un organismo que va a dar desde el derecho comparado, desde el derecho internacional, unas bases, ¿no? Pero después vamos a ir ondeando nuestro desarrollo, más que nada legal, de todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero, ¿qué pasa? Para aquel que ya conoce el derecho, entiende lo de las fuentes del derecho y nos podemos abocar exclusivamente a lo que tiene que ver con fuentes del derecho del trabajo y a partir de ahí desarrollar todos los lugares donde nuestro ordenamiento jurídico va a receptar estas cuestiones. Pero, ¿qué pasa? Me parece que sería ideal, ¿no? Ya vimos una parte de introducción al derecho, ya vimos un poco de
de qué hablamos cuando hablamos de derecho, y me parecería adecuado que empecemos a hablar de fuentes del derecho y principios generales del derecho para después dar paso a los que son exclusivos del derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque la fuente es algo de donde emana, ¿no? Por eso se llama fuente, ¿no? Aquel lugar de donde emana el derecho son las fuentes del derecho. Y hay una confusión, inclusive hasta entre nuestros colegas, ¿no? Abogados digo, sobre si las fuentes del derecho del trabajo que están contenidas en el ordenamiento jurídico son excluyentes de aquellas fuentes del derecho, y en realidad no, es imposible, ¿no? Por eso que hablamos que el derecho era un árbol con un tronco común, y de ahí emanaban después todas las raíces. Tenemos que entender que las fuentes del derecho en general van a ser receptadas por el derecho del trabajo, y después el derecho del trabajo va específicamente a hablar de unas fuentes que son abarcativas de aquellas, ¿no? O sea, se sostienen sobre aquellas fuentes originarias. Si hablamos de libertad e igualdad como principio general del derecho que está contenido en nuestra Constitución, no podemos escindir la libertad y la igualdad del derecho del trabajo, porque precisamente se sostiene sobre eso, por más que no las mencione como fuente propia. Entonces, yo sí haría un desarrollo de fuente del derecho, Pepe, para poder avanzar, pero podemos dejarlo para la próxima clase, arrancar con eso y arrancar con todo lo que es fuente del derecho, porque hoy me gustaría hacer simplemente una recorrida. Estamos en este momento yendo un poco despacio para ustedes, como para que vayamos conociéndonos, entendiendo cómo es la dinámica de la clase, y tampoco los quiero cargar con un montón de información de entrada, y las clases son un poquito más cortas. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir extendiendo un poquito los horarios de la clase y vamos a hacer algún corte entre medio, porque ya la parte más dura es simplemente información, vamos a ir viendo cuadros, vamos a ir trayendo otros recursos académicos. Por lo tanto, dejaría yo, Pepe, si a vos te parece, para la próxima clase, si vos estás, el tema de empezar con fuentes del derecho para pasar después a fuentes del derecho laboral. Y ahora, lo que yo quería que veamos, que tiene que ver con esto de las fuentes también, un poco es la recepción de nuestra Constitución Nacional del trabajo, y un poco también entender qué es para el mundo jurídico la propia definición de trabajo, o el mismo trabajo. ¿A qué llamamos trabajo? ¿No es cierto? Porque no es lo mismo, como siempre ya lo vimos, con esto del secreto que yo siempre les digo, del poder que tiene la palabra y cómo podemos interpretarlo, y que va a depender de esa interpretación toda una construcción posterior. Si nosotros abarcamos esta cuestión del trabajo, y los voy a mirar a todos ahora porque a ver si siguen despiertos o alguno se me durmió, que ustedes me puedan dar, como siempre en esto, una definición de derecho del trabajo, o una definición de trabajo, perdón, específicamente, a ver si alguno se anima a darme una manito con esto, para después ver lo que dice la ley, ¿no? Pero en principio para que tengamos una idea. A ver cómo estamos. ¿Estamos despiertos hoy? ¿Estamos con ganas de hablar? No es mucho más, así que ayúdenme en esta, y ya ahí los largamos para que descansen, y ya a partir de la clase que viene ya empezamos con un poquito más de horario. Para ustedes, ¿qué es el trabajo? Todos somos. Lo bueno del trabajo es que todos lo somos, de alguna manera. Todos somos trabajadores. En este momento, tanto mi persona como el doctor Blanco estamos trabajando para ustedes, de alguna manera. Sí, Batistina es su nombre, Sí, ¿no? mi nombre es Batistina, ¿cómo andan? Yo creo que trabajo es cuando una persona realiza una actividad para su bienestar propio, en general para obtener una remuneración, estableciendo una relación o no con un empleador. Perfecto. La definición, muy buena definición de la doctora Martín, ¿no? Batistina Martínez, ¿el apellido? ¿Tu apellido es? No, Batistina es mi nombre, Martín mi apellido. Bueno, la doctora Martín entonces nos dio una definición que habla específicamente de una... trató de hacer una interpretación muy bien y acertada en cuanto a lo legal, ¿no? O sea, esto es, en cuanto a lo legal, una definición de trabajo. O sea, la madre que da de comer a sus hijos y se pone a trabajar para hacer la comida y también es de alguna manera un trabajo, pero no está contenido en una definición legal. ¿Entiendes? Más allá de que hay algunas recepciones de esto en derecho de familia, en donde decimos que
la persona que se dedica a la casa también requiere una compensación económica por ese trabajo que de alguna manera está haciendo para otro, ¿no? Que quizás ese salario lo va a recibir en amor y no en dinero, ¿no? Pero la realidad es que hay un esfuerzo. El padre también que se pasa horas tratando de educar a un hijo en cuanto a alguna cuestión de colegio, diferentes ideas que podemos tener de trabajo. O sea, no sé, con un amigo que yo lo asisto porque lo tengo que llevar hasta el hospital porque se siente mal, etc. Podemos buscar acciones del hombre que requieran un esfuerzo, ¿no es cierto? Y que no tengan una compensación dineraria en principio, ¿no? O no sea el fin perseguido, que también va a ser algún tipo de trabajo. Pero no es un trabajo que podamos tener dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Entienden? Entonces, definiciones de trabajo podemos tener un montón. Definiciones de trabajo podemos tener un montón. ¿Dónde tenemos la definición de trabajo jurídica? ¿No? La que a mí me va a... la que yo voy a necesitar como para poder interpretar alguna cuestión. Cuando ustedes les pregunten, ¿esta persona era un trabajador? Ustedes, obviamente, si el tipo sudaba la frente, van a decir, bueno, sí, trabajaba. Ahora, ¿ese trabajador era un trabajador que la ley ampara como trabajo jurídico? Bueno, ahí es otra cosa. Entonces vamos a tener que hacer un doble esfuerzo de mirar este trabajo. ¿Dónde tenemos una definición de trabajo en todo el ordenamiento jurídico? ¿Dónde se imaginan ustedes que está la definición de trabajo? Si yo quisiera decir, bueno, voy a leer algo, voy a leer todo lo que pueda, leyes jurídicas, a ver si yo puedo conseguir una definición de trabajo. ¿Dónde la voy a tener? En la ley laboral. ¿En dónde qué? En el Código Civil. Bueno, lo que son leyes, los que les gustan las leyes de fondo, me pueden decir, ¿no? En el Código Civil, me pueden decir, me podrían decir en la Constitución Nacional, también, ¿no? Tranquilamente. ¿Te acordás, Pepe, Vélez Arfield, que decía que esto no era, que no era de un código definir? ¿No? No me acuerdo bien cómo era esa expresión que tenía Vélez Arfield en alguna nota del viejo código, tampoco vos. No, Vélez Arfield decía que no era propio de un código definir, o sea, no estaba en la idea del código definir, sino que simplemente ordenar, dar el ordenamiento. Normatizar. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? De alguna manera tenemos que definir, porque si no definimos, ¿no es cierto? Trabajo puede ser cualquier cosa, entonces cualquier cosa yo puedo meter en el ordenamiento jurídico. Entonces, yo me voy a leer las leyes, ¿no? Y lo primero que hago, ¿qué hago? Esto ya, se los estoy enseñando, se lo estoy transmitiendo como un recurso, más que como una explicación. Me voy a la Constitución Nacional, porque sería la fundamentacional, ¿no? Fundacional y fundamentacional como fuente del derecho, que ya vamos a ver en la próxima clase, y de ahí voy a sacar el origen de todas las cosas. Entonces, ¿qué hay de trabajo en la Constitución Nacional? Y si yo me voy a la Constitución Nacional, haciendo un rápido vuelo por ahí, me voy a encontrar con este artículo, que es el artículo 14. A ver si lo tengo acá, para que ustedes lo vean. El artículo 14 de la Constitución Nacional me va a hablar de que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer toda industria lícita. Todo lo demás tiene que ver con otra cuestión que no tiene que ver con el derecho laboral. Pero ya desde el artículo 14 yo voy a tener establecido que es parte del derecho. Hoy uno de los compañeros de ustedes decía, donde nace una necesidad nace un derecho, ¿no? Donde nace una enfermedad nace una cura. Bueno, en realidad, la necesidad de trabajar está recepcionada en los primeros artículos de la Constitución, ¿no? Como otras cosas que pueda hacer el ciudadano, pero entre ellos es el derecho a trabajar y ejercer toda industria, ¿no? Fíjense, trabajar y ejercer industria, lo ponen en doble vía, porque obviamente está el trabajador que cambia su tiempo por dinero, y tenemos al que forma una industria para darle trabajo a ese trabajador. Pero necesitamos ir al artículo 14 bis, donde entre otras cosas, vamos a incorporar principios de sindicalismos, que no van a, todavía no lo vamos a ver, esto es como para dar un previo pantallazo, pero que ustedes sepan que en el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional menciona el trabajo en forma específica en estos dos artículos, 14 y 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurará al trabajador que condiciones dignas, equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas,
retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración, bueno, etcétera, etcétera, que ya lo van a ver en cada uno de ellos. Y que se une con lo que hoy decía Pepe de todos los convenios internacionales que hablan sobre estos puntos específicos. Todos estos puntos los vamos a ver para adelante, pero es para que ustedes tengan ahora un reflejo. Ahora bien, no es la Constitución la que me va a definir realmente el derecho al trabajo. El que me va a definir la definición de trabajo es una ley, ¿no es cierto? Es una ley. Y esta ley que ahora la voy a buscar acá porque pensé que me olvidé de buscarla. ¿Qué va a pasar? Me va a hablar sobre el contrato de trabajo, ¿no? El régimen de contrato de trabajo va a estar ordenado para nuestro ordenamiento jurídico en el texto de una norma que es la 20744. Esta norma la vamos a ver durante toda la carrera, ¿no? Todo este curso superior va a estar rondando sobre esta ley, de alguna manera, independientemente de otras que vamos a ir viendo. Pero en principio, esta ley yo les diría que ustedes la busquen, la bajen y ya se las guarden para nuestro curso como el ABC. ¿eh? Acá está lo de la fuente, que vamos a ver la próxima clase, cuál es el ámbito de aplicación, cuál es la ley aplicable, y nos va a dar el artículo 4 de esta ley, una definición de trabajo. Pero ojo con esta definición de trabajo, porque esta definición de trabajo está impuesta por una ley que me habla del contrato de trabajo. Entonces, fíjense que es la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Además de que me están limpiando otra vez el vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que esté nucleado dentro del contrato de trabajo va a ser representativo de esta ley. Aquello que no forme un contrato de trabajo no va a estar siendo regulado por esta ley. Entonces, pero ya la vamos a ver más adelante, pero tengamos ese criterio previo. Y vamos a leer qué dice sobre el concepto de trabajo. Vamos a leerlo. Constituye trabajo a los fines de esta ley, fíjese que ya lo aclara la ley, ¿no? Dice, va a ser trabajo para nuestra ley, para esta ley, toda actividad lícita, y ahora vamos a también ver un poquito de esto de la licitud, que se presente en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Vuelvo a leer. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. ¿Qué observan ustedes de este desarrollo? ¿No? ¿Qué observan ustedes? Además de la licitud, que pareciera un poco raro que hablemos de licitud, obviamente que el trabajo debe ser lícito, ¿no? Porque si no es lícito, no estaría alcanzado por los resguardos constitucionales de una ley, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, no sé, que yo me pongo de acuerdo con Pepe, en que yo voy a comprar estupefacientes, y él lo va a vender, y me va a dar una comisión con respecto a eso, podemos llegar a tener un contrato, bueno, no sería de trabajo, sería de participación, ¿no? De una empresa, pero yo lo contrato a él para que él me haga el delivery del estupefaciente. En ese caso, ¿hay un contrato de trabajo? Y de alguna manera lo hay, ¿no? Hasta lo podemos escribir si queremos, ¿no? Un contrato de trabajo entre Groesner y Blanco, donde Groesner compra estupefacientes y Blanco los reparte. Pero ¿qué pasa? Hay un vicio ahí, hay un vicio en ese contrato de trabajo, que tiene que ver con la licitud. Yo no puedo hacer una empresa ilícita. En realidad sí puedo hacer ilícitamente cualquier actividad. Lo que no puedo después es reclamar, ¿no? Que se cumplan los mecanismos de la Constitución Nacional y la ley de contrato de trabajo, porque Pepe ese día no salió a trabajar. Entonces yo lo llamo a Pepe y le digo, escúchame Pepe, mirá que te voy a demandar si no salís a trabajar. Y bueno, no voy a poder utilizar ninguna, ni esta, ni ninguna cuestión del ordenamiento jurídico para reclamar esa necesidad de continuar con el contrato. ¿Bien? Bien. Toda actividad lícita que preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla. O sea, la ley me da una amplitud un poco más, ¿no? Porque yo lo primero que dije fue que tengo
un desarrollo, una actividad humana, ¿no? Una actividad humana en la que voy a poner mi tiempo y mi esfuerzo contra una remuneración que me va a dar, un salario, llámenle como quieran llamarle, que me va a dar una persona a la cual está dirigida esta actividad que yo realizo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa? La ley de contrato de trabajo lo que me dice es que esa facultad de dirigirla tiene que tenerla un empresario que esté trabajando en esta dirección. No cualquier persona puede dirigir una empresa, ¿eh? No cualquier persona puede dirigir una actividad. Ya vamos a ver más adelante también, pero ya ustedes vayan analizando estas cuestiones desde el derecho, ¿no? Mediante una remuneración, eso nadie lo discute, ¿no? Porque si no hubiera esta remuneración, ¿no? Que esta remuneración no siempre tiene que ver con el dinero, ¿no? Porque obviamente que la remuneración, el salario, se paga en dinero, pero no siempre tiene que haber el dinero de por medio, ¿no? Porque puede ser una remuneración o un cambio de remuneración en especie o en otro tipo de acuerdo, ¿no? Pero en principio la remuneración vamos a tener un salario en dinero. Y después sigue, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva, fíjense, creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. O sea, ya me está diciendo desde el texto de los primeros artículos de la ley e incorpora una idea de concepto de trabajo para poder decirme, si bien no definen en todas las leyes, sino que dan un marco en donde van a ser de aplicación, que esa es la idea, me está diciendo que esto no es únicamente una relación de intercambio, para que no quede suscitado y acotado a esa cuestión. Yo le doy mi tiempo a usted y usted me da una plata por ese tiempo que yo le doy, o por ese trabajo, por ese esfuerzo que yo realizo. Entonces, no es solamente un intercambio, es mucho más. Por eso la necesidad de tener una ley de orden público que regule específicamente la actividad en cuanto a contrato de trabajo. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta acá? No voy a seguir con la ley, porque si no nos vamos a meter ya en otros temas que son un poco más complejos. Pero en principio, como para que ya tengan un panorama, primero sabemos, como dijo Pepe, hay, aparte de toda la historia y cómo se fue desarrollando esta idea de trabajo, en la que comparto algunas cuestiones y puedo sumar, darnos cuenta también que, por ejemplo, las bases que sostienen la historia, ¿no? Y que derivan en la construcción de la forma de trabajo empresarial, la forma de trabajo fabril, ¿no? En esto de la cuestión de construir las fábricas, como decía hoy Pepe, en distintos grados. También tenemos la idea de que una fábrica tiene un horario, en otros momentos, ¿no? Ahora está un poco más laxo todo esto, pero la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza de la producción fabril, donde hay una fábrica que tiene un determinado horario, un timbre para ir a comer, un determinado uniforme, es muy similar también a la educación, donde hay, fíjense ustedes que hay esta doble dualidad, ¿no? Que pareciera como que la educación formal en nuestra época está preparando pareciera no, es así, pero si hacemos este paralelismo, está preparando al alumno para trabajar en una fábrica, porque tiene más o menos las mismas consideraciones, y esto es para tener en cuenta. Por eso que no es solamente una relación de intercambio, por eso lo dice así de esta manera la ley de contrato de trabajo. Hay muchos más factores que influyen. El factor histórico, que ya Pepe lo indicó, y también el factor de desarrollo doctrinario y de desarrollo jurídico, que lo vamos a explicar a partir de ahora, y que empieza con un reconocimiento internacional, un reconocimiento nacional y una serie de criterios jurídicos traspolados a leyes, ¿no? A textos legales, que me van a contener toda la relación laboral. Y la necesidad del Estado de inmiscuirse, porque ya se lo dice la Constitución Nacional, y además de regular esta relación que va a ser más laxa o más estricta, dependiendo también de las políticas de Estado, ¿no? Ustedes saben muy bien que ahora se discute también la reforma de la ley de trabajo, y hay unas presiones que vienen de afuera
con respecto a esto, donde interviene el Fondo Monetario, donde interviene el liberalismo, donde interviene sectores más de izquierda, sectores más de derecha, que no nos vamos a meter en política, pero sí tener en cuenta este desarrollo que nos va a hacer que aquellas normas de trabajo, ¿no? Si bien es cierto que hay derechos que ya están ganados y que no van a ser, tirados hacia atrás, ¿no es cierto? Pero sí, puede haber otro mecanismo que haga que, por ejemplo, una indemnización a un trabajador pueda tener otra connotación. Hace poquito, con el tema de la pandemia, volvió de alguna manera lo que se llama imposibilidad de despedir, que no es una imposibilidad de despedir, sino que es una sanción porque te da una doble indemnización, un montón de cuestiones, pero vos fíjate que desde la política es imposibilidad de despedir. En realidad, desde el jurídico, no, es una traba mayor al despido, ¿no? Porque el trabajador puede ser despedido y el empresario lo puede despedir, lo que pasa es que va a tener una sanción distinta. Hay políticas que hablan sobre la eliminación de la indemnización hacia un cambio de un seguro, como pasa con la RT, que ya también vamos a ver temas de esos. Hay un montón de situaciones en donde vemos que dentro de lo que es el ordenamiento jurídico podemos tener unas variantes que tienen que ver con un contexto. Y ese contexto es político, en principio, al momento. ¿Y de dónde viene ese contexto político? De analizar la historia. Y de analizar, además del factor histórico, vamos a analizar, como dije antes, el factor jurídico, que va a venir tanto de la parte internacional como de la parte nacional. ¿Bien? Todo rápido, todo rapidito, porque yo quería llegar a este horario como para que tengan ustedes el contenido de esta clase, que lo vamos a subir también a YouTube, y que vamos a hacer una ampliación. Yo ahora no lo hablé con Pepe, pero vamos a ampliar en estos temas, vamos a ampliar como para que tengamos un poquito más de desarrollo, para que ustedes puedan verlo un poco más espaciado en una clase de 2 horas y media, que es una de las cuestiones que también tengo con el Colegio de Médicos que solucionar, porque yo creo que estos temas no son para que nos volvamos locos con mucha hora de clase, sino que es más para que tengamos un desarrollo. Veo igual que tuvo una buena recepción, por lo menos el tema de lo que es la parte legal y los principios del derecho. Para la próxima vamos a ir con la fuente del derecho y vamos a ver cómo receptamos esas fuentes de derecho en la ley de contrato de trabajo, y vamos a volver un poco también sobre los tratados internacionales, algunas normativas que dentro de esos tratados nacionales, como por ejemplo la edad para poder contratar de los menores, etcétera, en donde vamos a desarrollar un poquito más específicamente. Hasta ahora, ¿alguna pregunta de lo que vimos? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Le pareció bastante didáctica la clase de Pepe? ¿Sí? Bueno. Repasemos la historia. En el libro de Grisolí hay una parte donde también no tan bien explicada, pero sí hace un paralelismo con la historia mundial, que es para volver a repasar. Y lo vamos a volver a ver acá. Y Pepe, también si podemos armar como un punteo, ¿no?, de todo el desarrollo, también como para escrito, si te parece, si vos me permitís esa posibilidad, como para que ellos también... ¿Qué decís de elaborar un texto? Claro, pero muy expuesto, porque yo lo digo así porque lo conozco a Pepe y me va a hacer un libro, y el libro va a ser para la próxima, para después poder venderlo. Pero en principio es para que también tengan simplemente como a modo de títulos, para que vayamos recorriendo. Como una hoja de ruta. Una hoja de ruta de cómo empezó y a dónde fue el desarrollo de todo el derecho del trabajo, para que lo tengan para poder repasar en el caso que quieran ampliar sobre este tema. ¿Y vos eso después lo subís al sitio este? Yo lo paso al sitio y igual nos manejamos, Pepe, vos hacelo y mandalo directamente al grupo. Nos manejamos con el grupo, que el grupo de WhatsApp es lo que más, hoy es lo más ágil, ¿no? Lo después, obviamente que Ignacio lo levantará y lo subirá también a la MEP, ¿cómo me sale ahora el nombre? A la página del colegio que tenemos para la docencia. Así que bueno, doctores, preguntas, y si no, nos liberamos todos por esta vez. Ya les advierto que las próximas vamos a ir con
con un poquito más de tiempo, con un corte en el medio, y vamos a hacer un par de horas más. Pero quiero que vayamos digiriendo todo lo que es la parte de derecho, porque es complejo. Y también vamos a estar con el doctor Grubiza, que nos va a explicar un poquito la parte de la definición de medicina y cómo se une con la definición de laboral desde lo médico, ¿no? Que es también interesante. ¿Preguntas? Excelente. ¿Estamos bien? Bueno, gracias. Les agradezco a todos. Gracias por estar ahí. Gracias, Pepe, como siempre, una maravilla. Gracias.